Estación de abastecimiento de agua de la Loma en Las Copas. Ya sabéis que el temporal produjo una grave avería en esa tubería de abastecimiento que sale desde el pantano de Aguacebas hasta la estación depuradora de servicio de Las Copas. Una avería en un sitio complicado, muy complicado. Una avería que hay trabajadores, o tuvieron trabajadores allí, jugándose la vida para que nosotros pudiéramos tener agua de calidad pese a la que estaba cayendo. Tuvimos la oportunidad de ver unas fotografías donde estaban haciendo ese arreglo de esa tubería y justo cuando el temporal estaba en lo más recio, había allí gente y máquinas trabajando y muchos nos quedamos sorprendidos de ver esa imagen y hemos dicho, vamos a invitar al diputado responsable, el diputado provincial responsable del área de servicios municipales, a quien le corresponde que esa tubería no pare de transportar agua, que estuvo allí mismo, aquel mismo día, para que nos cuente un poco la peripecia que supuso estar allí en aquel momento. José Luis Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Diputado de Servicios Municipales, sí. Te vimos en la foto, al lado de la máquina. ¿Era necesario que el diputado estuviera allí a pie de tubería? Bueno, visité en dos ocasiones. El mismo sábado, al día siguiente de haberse detectado la avería, que la maquinaria aún no había conseguido llegar a la avería, y posteriormente cuando la maquinaria ya consiguió llegar hasta el mismo punto donde se había localizado la avería. No es imprescindible. Obviamente yo no voy allí a arreglar tuberías, pero creo que sí es necesario que trabajadores tan entregados como los trabajadores de Somajasa, como los trabajadores también de la zona, los maquinistas de la zona, pues que estaban allí en una situación complicada, muy complicada, mojándose, bueno, más que mojándose, envueltos prácticamente envueltos en barro, nadando en agua. Creo que sí era necesario, o al menos conveniente, pues que vieran que estamos allí, que estamos a su lado, para darles ánimo, para ver un poco el discurrir de las obras y también para contar lo importantes que son esos profesionales entregados y que son en definitiva los que están detrás de que cuando abrimos el grifo haya agua. No solo se ha hecho allí una actuación totalmente rápida, tengamos en cuenta que el problema se detecta el viernes a última hora de la mañana por una bajada de presión, automáticamente comenzaron por parajes de muy complicado acceso, igual, claro, porque, perdóname, José Luis, que yo te vaya interrumpiendo porque yo necesito saber, y igual tú ya cuentas de una forma que lo tienes más o menos aprendido, pero yo necesito saber. O sea, el viernes por la tarde baja la presión en la llegada de agua en la estación depuradora de Las Copas. Y dice alguien, si baja la presión es porque por algún lado se tiene que ir el agua. Hay rotura. Hay una tubería desde Las Copas hasta el pantano de las Aguacebas. Por medio un temporal de agua, cayendo una media de 30, 40 litros, 50 litros por día. Y en la sierra más todavía. Hay que ponerse tramo por tramo a ver dónde está la avería. Pues esa avería, efectivamente, tramo por tramo, donde se podía con vehículo, donde no andando, estaba detectada en pocas horas. A primera hora de la tarde del viernes estaba detectada. ¿Sospechaban ya algo? Avería. Bueno, se jugaba una ventaja, digamos, entre comillas. Es que la rotura tenía que ser tan importante que el caudal de agua en principio fuera fácilmente detectable. O sea, que se viera desde lejos, sí. Bueno, pero en una situación de temporal donde claro, había cascadas y arroyos por todos lados. Efectivamente, pero es cierto que igualmente se hizo un alarde de profesionalidad, de conocimiento del terreno, y ya digo, a primera hora del viernes estaba detectado el punto exacto de la rotura. El punto exacto, no sé exactamente cómo se llama el paraje, pero está justo en la salida prácticamente del pantano de las Aguacebas, ¿no? Está en el entorno del Alto de la Osera. La Osera. Por ahí cerquita, sí. La Osera es más o menos la salida de aguas del pantano. Efectivamente. Del carril, desde donde uno deja el coche hasta donde estaba la avería, hay hora y media andando. Desde el carril,
apurando mucho, hasta donde nos podían permitir los vehículos. Por el carril, digamos, original lo desconozco, tú conoces mejor la zona, pero en este caso ha sido una pista que han ido abriendo las máquinas. O sea, no había carril. En zonas no había carril. No había camino. En algunos puntos se ha aprovechado el carril original, ensanchándolo, pero en otros puntos... en el mismo momento. Sí. Pero en otros puntos ha sido necesario abrir una nueva pista. De hecho, el sábado por la mañana, que visito ya la obra por primera vez, la máquina habían considerado conveniente olvidarse del carril original porque habría que atravesar el río y el río no estaba como para atravesarlo. Se comenzó con una nueva pista y lo cierto es que la mañana fue bien. Se intentó reforzar con una segunda máquina. Fíjense qué situación más compleja. La primera máquina, para poder mantenerse en la posición por la pendiente, necesitaba de una segunda máquina que le sirviera de apoyo. El objetivo de la segunda máquina era, digamos, simplemente, y digo simplemente, servir de apoyo para que la primera máquina pudiera trabajar. Pero la continuidad de la lluvia embarró aún más todavía el terreno. Hubo que renunciar a esa opción, y ahora digo, por si este señor me oye, el de la máquina, un trabajo increíble. Pero ¿en qué momento, quiero decir, hay profesionales muy profesionales en este sentido, pero había que trasladar maquinaria pesada, porque para mover la tubería era necesaria maquinaria pesada, por un sitio que había que ir descubriendo carril o camino, lleno de despeñaderos por todos lados, lloviendo a mares. ¿En qué momento alguien dice, sí, pues vamos para adelante? Pues ahí, por supuestísimo, está la profesionalidad y observando, por supuesto, la seguridad también de los responsables de Somajasa. Porque el diputado puede decir... Y esos maquinistas, que vuelvo a decirlo, totalmente entregados. Pero te voy a contar una anécdota. Dime. Ese primer intento fracasó. El sábado yo subí detrás de las rodaduras de la máquina, y para que nos hagamos una idea de por dónde pasó la máquina, hubo un momento en el que no podías subir andando, sino que tenías que ir agarrando. Y por ahí pasó una máquina. Y por ahí pasó la máquina. Pero, José Luis, perdona que te digo, por muy diputado que seas y por muy jefe de los operarios, si tú dices, oye, hay que arreglar eso, y los operarios ven la situación, pueden decir, pues mira, lo digas tú, lo digas Sandio, yo por ahí no entro. ¿Quién decidió ir, tú o ellos? Por supuesto, siempre es una decisión técnica, no puede ser de otra manera. Somajasa, los responsables técnicos de Somajasa son los que decidieron que se podía hacer, muy duro, muy complicado, pero que se podía hacer. Pues eso les avala. Y una anécdota. Y un señor de la zona. ¿Qué pasó? No lo tenemos identificado, pues ayudó muchísimo. Porque, como digo, cuando el sábado fracasa este primer intento, porque al volver las lluvias, aumentar el barro, no podía la segunda máquina seguir detrás de la primera, de las rodadas de la primera, hubo un señor de la zona que recordó que hace años él abrió una pista alternativa. Él. Vale. Y fue, que ya habrá prescrito aquello, ¿no? Claro. Vale. Y fue gracias al conocimiento de la zona de este señor, si me está oyendo, pues mi máximo agradecimiento, quien aportó una nueva idea que hizo posible que continuaran las máquinas. Entonces, en este momento, ya después de la avería, cuando llegáis allí, ¿qué os encontráis? Bueno, pues una tubería totalmente descompuesta porque se partió. La había arrasado el agua. Se partió enterita. Sí, la había arrasado el agua. Así que el primer problema era llegar y después cómo llevar los materiales. Y los llevaste. Sí. Y luego, una vez que están allí los materiales colocados en una pendiente del 50% o el 60%, dice... Increíble. Creemos que la fotografía nos transmite algo, pero... No. Yo vi la fotografía y dije, la fotografía por mucha cuesta no se ve en la cuesta. No es 3D y no ve exactamente cómo es la cuesta. No la aprecia. No se aprecia. Un nivel del 50 o el 60%, tenemos allí las tuberías ya, los materiales, ¿cómo coloca aquello? ¿Qué hicieron?
Vale, pues se tuvo una idea también imaginativa, ¿no? Ya que otro de los problemas es que con la lluvia, no ya solo con la lluvia, sino que con la humedad de la zona, no era posible soldar estos grandes tubos. Así que se están amarrados con vigas transversales, con un sistema de cadenas. Encima Encima de todo. Sí. Se probó, ha dado resultado, o sea, de hecho, ahora está prestando servicio. Ahora, en la copa está recibiendo agua del pantano. Sí, pero sí quiero decir que de manera provisional. Quiero decir provisional porque la obra o la ejecución definitiva es poder soldar esos tubos. Tiene que irse la humedad. Tiene que irse la humedad del terreno. Pero ahora no digo que estén reparados. Puede ser que ahora esa reparación no sea duradera, porque claro... Claro, no es la definitiva ni es duradera. Hay peligro también de que pueda romperse otra vez. Efectivamente, hay peligro porque, ya digo, ese barrizal completo, porque es que además hemos tenido mala suerte en ese aspecto. La rotura ha sido en un punto, en un terreno especialmente complicado y dado a hacer barro, para que todos nos entendamos, este barro rojo, pegajoso que dura, sigue y continúa ahí, ¿vale? Entonces está prestando servicio con total normalidad, pero no consideramos que esté totalmente reparado hasta que esos tubos no estén debidamente soldados. Claro, porque la otra solución era el bombeo del Guadalquivir, un Guadalquivir que venía hecho barro también. No, esa solución es la que ha estado manteniendo. Pero no se ha notado en los grifos de los depósitos. No, porque vuelvo a lo mismo, agradecimiento máximo y reconocimiento a la profesionalidad de estos trabajadores, de estos técnicos, que como decían ellos, estamos fabricando agua. Claro, o sea, efectivamente. Yo cuando dijeron, no, es que están bombeando del Guadalquivir, y dije, si lo que Guadalquivir es chocolate, lo que baja, claro, cuando uno abre el grifo, si sale turbia habrá que aguantarse, pero yo es que no he notado nada de turbiedad. Nada, porque ya digo, el trabajo de estos profesionales hacía pues que el agua fuese totalmente apta para consumo humano, unido a la capacidad de los depósitos de las copas, que para el sistema completo, para 100.000 habitantes, 48 horas sí que soportan esta situación. Porque dentro de ese plan de emergencia hidráulica que se presentó el año pasado y que participa la Diputación Provincial de Jaén, creo que para la estación de depuradora de las Copas ya hay prevista una inversión de 5 millones de euros, nada más y nada menos. O sea, para una estación depuradora, que digo yo, si el presupuesto de Villacarrillo creo que está en torno a los 12 o 13 millones de euros, pues casi la mitad se va a llevar la estación depuradora de agua, esa inversión. ¿Eso para cuándo está previsto? Sí, de hecho, inmediato, porque se está licitando ya la obra. ¿Qué se va a hacer allí? Pues principalmente es ampliar la capacidad, por supuestísimo. Mejorar las instalaciones, modificar las instalaciones, pero ampliar la capacidad de almacenamiento, que como digo, actualmente está en 2 días, 48 horas, para la población que abastece de 100.000 que son 100.000 habitantes. Sí. Pero esto es solo una parte de esas grandes obras de emergencia que recordemos que para el total de la provincia van a suponer 206 millones de euros, pero que a la zona, me voy a centrar un poco en la comarca, el condado, Segura, las Villas. Efectivamente. Bueno, en primer lugar va, claro, si queremos almacenar o queremos distribuir más agua, lo primero es aumentar el vaso. Eso es lo que se está haciendo, aumentar la capacidad de las copas. A la misma vez se va a licitar también en breve una mejora en todo lo que es la red de abastecimiento. Pero hay una obra también especialmente interesante que supondrá que la actual conexión con el Aguaceba, que es la fuente principal de abastecimiento, pase a ser la secundaria. Esa obra va a consistir en la captación de Mogón, se van a hacer una magníficas instalaciones, una obra, no voy a decir faraónica, que parece que es una frase muy hecha. Pero al lado del río, la captación del río. Al lado del río. Todo alimentado con placas solares, con baterías de almacenamiento, no solo para que las bombas funcionen cuando haya sol, sino que también haya capacidad de almacenamiento. Pero esto es para cuando
por problemas de sequía, por ejemplo, se nos acabe la reserva del agua Cebas, ¿no? Tenemos conexión con el embalse del Tranco. Hasta ahora el problema fundamental era el encarecimiento que supone bombear desde Mogón hasta la estación de tratamiento de las copas. Ese problema de sobrecoste se solventa con placas solares, con baterías de almacenamiento, y lo que nos dicen los números es que vamos a poner placas y baterías más que de sobra para no recurrir al suministro eléctrico, digamos, convencional. Vale. Con lo cual, bueno, pues creo que igualmente es una obra que va a dar una garantía de abastecimiento total a todo el sistema de ¿Va a hacer subir el recibo del agua? No, la idea es justo la contraria. ¿Que baje el recibo? Bueno, lo que pasa es que no me gusta decir esto, ¿vale? No me gusta decir esto porque al final el recibo consta de dos partes. Una cosa es el precio de agua, y lo que vale dar el servicio. Y otro también, lo que los ayuntamientos terminan repercutiendo a los ciudadanos. Hay ayuntamientos que están soportando sobrecostes que no lo están trasladando. Por ejemplo, en Villacarrillo ha habido muchas críticas con el tema del coste de la subida del recibo de agua. Incluso tu partido lo ha dicho muchas veces en los plenos, el Partido Socialista ha dicho, oye, es que el recibo del agua está por las nubes en Villacarrillo. ¿Es de razón? Quiero decir, algo que tenemos muy claro desde la Diputación es respetar por completo la autonomía municipal. No conozco la tarifa exacta de Villacarrillo porque ya digo, son dos conceptos distintos. Sí. Uno es el precio del agua, y en Villacarrillo el precio del agua es el precio del agua del sistema de la Loma, porque existe un principio de solidaridad entre sistemas, independientemente de que tú estés al principio de la conducción o al final de la conducción, el agua le cuesta lo mismo a un municipio que a otro dentro del mismo sistema. Esa es una cuestión, el precio del agua. Otra cuestión es cómo el ayuntamiento repercute ese precio. El recibo. Precio. ¿Estar en Somajasa es privatizar el agua? Somajasa es una empresa de participación pública. Entonces la pregunta es... En modo alguno es privatizar el agua. ¿No es privatizarla? Yo entiendo que no, vamos, no es que lo entienda, es que lo afirmo, no es... Pues el partido tuyo en Villacarrillo dice que es privatizarla. Porque creo que a veces se pueden utilizar términos, sí que podemos decir externalizarla, ¿vale? O sea, no presta el servicio el ayuntamiento. Y es totalmente respetuoso y comprensible que en determinados municipios y en determinadas circunstancias se piense pues que desde un ayuntamiento se puede prestar el servicio directamente. Totalmente respetable. Tanto desde Somajasa como desde Resurja, jamás nos metemos en ese tipo de decisiones de los ayuntamientos. Yo creo que quizá ahí el principio privatizar no sea el más adecuado, pero sí que entiendo que va dirigido en el sentido de externalizar, algo distinto a que el ayuntamiento lo preste directamente. No, claro, si es Somajasa quien presta el servicio, no es el ayuntamiento quien lo presta directamente. Pero no es una empresa privada, es una empresa de participación pública. Es una empresa de participación pública. Vale, como empresa de participación pública y que le da gestión a la comarca del Condado, desde el Partido Popular se han quejado los últimos días, meses, del precio del recibo del agua del Condado. Ya más de una vez se ha explicado por parte de Diputación que ahí se tuvo que hacer unas obras gigantescas y que pues alguien tenía que pagar el recibo. Al final se decidió repercutirlo, las obras, en el recibo de los ciudadanos, y creo que Diputación, bueno, pues quitó algo de ahí, ¿no? Mire, no, la verdad es que es un tema que no me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué? No me gusta porque es un ejemplo claro de lo que no debe de suceder nunca. ¿Por qué? Pues porque por repetir mucho una mentira no va a ser verdad. ¿Cuál es la mentira? Pues que no se ha repercutido ni un solo euro de esa obra. Ni un solo euro. O sea, las obras del envase del dañador que estaban hechas ni un solo euro. Nadie ha subido el recibo más por esa obra. Nada. Mire, vuelvo casi al caso anterior que me comentaba, ¿no? De mi situación de Villacarrillo. Yo no me inmiscuyo en la tarifa de agua que cada municipio le ponga a sus ciudadanos.
yo no me inmiscuyo en la decisión que tome cada ayuntamiento del condado, pero lo que no puedo hacer es escuchar una mentira reiterada y reiterada y vuelta a reiterar. Mire, es cierto que existe un principio de amortización de costes, lo dice la ley, o sea, de unas grandes obras de infraestructura hay que repercutirle a los usuarios una parte, no toda, una parte. Bien, ponemos números, sabemos números, José Luis. Se los voy a dar totalmente. A ver. Totalmente. De esa parte que hay que repercutir a la ciudadanía del condado, se ha encargado la Diputación Provincial, se ha encargado, no de una parte, de la totalidad de lo que habría que repercutir. Y no me importa decirlo. ¿Que se ha aportado? Desde 2023 a 2025, o sea, desde que se comienza esa aportación de las obras, pues Diputación ha aportado el total de esa amortización, 950.116,41 euros. Lo que le ha tocado a toda la comarca. Arquillos, 119.118,18. Castellar, 219.223. Lo que les tocaba por población, ¿no? Lo que les tocaba por dos parámetros. Gastos generales y consumo. Esto es lo que tendrían que asumir los ayuntamientos. ¿Y entonces por qué dice el PP que se paga el recibo más caro del agua de España? Mire, se pueden decir, para justificar que se toma la decisión de subirle el agua a los ciudadanos, se debe de decir la verdad. No se puede mentir, porque se estén repercutiendo las obras, no es subida. No. Puede ser otra subida de cualquier otra cosa. Ya lo hemos dejado claro, ¿vale? Es cierto que desde el año 2013, que gobernando el Partido Popular en España, reconoció que había unas necesidades especiales en el condado, porque es que, bueno, las infraestructuras eran nefastas. Todos los años sin agua. Nefastas, vale. Desde 2013, que se reconoció esa situación, hasta 2020, que el gobierno actual ejecutó las obras, no se solucionó el problema. Hubo 248 incidencias. Pero incidencias no estoy hablando de una boca de riego rota. De dejar una semana sin agua en pueblo. Y 25 días en el verano de 2018, todo el condado sin agua. Todo el condado sin agua. 248 incidencias gravísimas. Contaminaciones por trialometano. Fue la primera palabra rara, digamos, ¿Qué te aprendiste? Que me aprendí cuando llego como diputado. Me encuentro contaminación por trialometanos en el condado. Vale. El mantenimiento de todas esas infraestructuras obsoletas. La electricidad de todos esos motores que eran antidiluvianos. Los productos necesarios para hacer apta para consumo humano esa agua con contaminación tras contaminación. Aquello es cierto, esos años de absoluta dejadez en la que el PP dijo que había un problema, pero no lo solucionó, eso le creó a los ayuntamientos un agujero importante. Que ahora hay ayuntamientos que han decidido que quieren enjugar, yo lo respeto, ya digo que en eso no me meto. Hay ayuntamientos que lo soportan, hay ayuntamientos que deciden repercutirlo subiendo el recibo del agua. Yo en eso no me meto, pero esa es la realidad. Pero por las obras esa canalización no se ha subido nada porque la Diputación lo pagó todo. Porque la Diputación, insisto, año tras año, religiosamente, le ha transferido a cada ayuntamiento lo que le tocaba poner, el dinero que le toca que poner. Por cierto, ya que estamos en el condado, ya digo que es totalmente legítimo que cada ayuntamiento, en uso de sus competencias, tome la decisión que tome, pero la decisión no puede ser mentir.
En el condado seguimos el Porrosillo, una aldea de Arquillos. El alcalde ya habló aquí también en esta propia emisora diciendo que el problema que había con que se cortó varios días el suministro de agua porque no estaba apto para consumo. Al final se solucionó y al final era un problema difícil de localizar, ¿no? Como fuera claro, las cosas son enormemente sencillas cuando ya se conocen, pero lo cierto es que los profesionales lo pasaron mal, pues porque no se daba con el problema. Hay un problema de cloratos en el agua. El problema, finalmente, es que el depósito del Porrosillo, que es un depósito municipal, es del ayuntamiento, no es la instalación de Somajasa ni las obras que hizo el gobierno, no, es un depósito del ayuntamiento. Resulta que está sobredimensionado, es muy grande para la población que queda en el Porrosillo, que desgraciadamente ha ido disminuyendo. Las características del depósito hacen que el agua esté más tiempo almacenada. Al estar más tiempo almacenada, el cloro, digamos, precipita, se convierte en clorato, y ese clorato era el parámetro que ligeramente pues no permitía que fuera apta para consumo humano. Bueno, hasta que se dio con eso, vuelvo a decir, nuevo reconocimiento a los trabajadores. Se vaciaron por completo las tuberías del sistema, se vaciaron los depósitos, se barajaron todas las posibilidades y nada, se volvían a llenar y se volvía a repetir el problema, hasta que, bueno, pues se ha detectado que el problema venía de este depósito municipal, y finalmente la solución ha sido, voy a explicarlo de la manera más sencilla posible, un cloro... Cambiar el producto. Un cloro que soporta mejor esa espera hasta ser consumido. Pero esto que ahora parece fácil, yo creo que en estas cosas, más allá de intentar hacer política que yo entiendo que siempre es positiva, pero la negativa, más que eso, pues creo que, que hay que reconocer el esfuerzo de la gente. Tú has sido alcalde, José Luis, y sabes que un alcalde al final es la puerta de entrada de todas las quejas de un municipio, y los alcaldes, pues claro, lo único que hacen es pues un poco amplificar lo que les llega, porque el alcalde puede llegar al ciudadano, mire usted que es que tengo que lavarme, mire usted que tengo que tal, mire usted que no tengo agua. Pero cuando el problema es tuyo y se origina en una instalación tuya y los demás te lo están solucionando, creo que lo más honesto es reconocer el trabajo de los demás y no responsabilizarlos de una situación que no es culpa suya. Pero en fin. Ya está, pelillos a la mar, a arreglar el problema. Lo importante es prestar servicio. José Luis, pues muchísimas gracias por habernos atendido, y yo, sin saber nada de técnica ni de nada de ingeniería del agua, yo creo que lo que hicisteis allí en la tubería de La Osera es una auténtica heroicidad, así es que desde aquí, desde esta casa, os damos a vosotros, en este caso a los trabajadores, la enhorabuena por ese gran trabajo y nada. Tenemos agua buena gracias a que unos cuantos se jugaron el pellejo para hacerlo. Agradecimiento a los trabajadores, a los magníficos técnicos, no me olvido a los maquinistas que son de aquí, de la tierra, de la zona, y a ese señor que nos propuso una alternativa que facilitó bastante el trabajo. José Luis Hidalgo, diputado de Servicios Municipales, muchas gracias. Gracias a vosotros.